Otra parte de mi currículum es que soy descendiente de los hijos de Anak. En la Biblia los hijos de Anak eran los gigantes, ¿verdad? Mido 1,95 m. Tengo un sobrino que mide 2,5 m. En mi familia yo soy promedio. Entre mis hijos hay un hijo más alto y un hijo un poco más pequeño. Mi hija Julia, que tiene 16 años, mide 1,75 m. Todos son grandulones. Hay ciertas ventajas de ser alto. No necesito una escalera para cambiar bombillos en la casa, ¿verdad? Las lámparas las cambio así de pie, ni siquiera de puntillas. En una multitud grande, encontrar a mis hijos nunca es un problema. A los 150 metros, ahí está uno, ahí está el otro, ¿verdad? Hay ciertas desventajas. Ayer me topé con uno porque a Bianca normalmente me pone en el pasillo de emergencia para tener un poco más de campo, pero llegué un poco tarde al aeropuerto y no había, entonces yo estaba en un asiento normal y la chica de enfrente se echó para atrás. Uf. Entonces literalmente las piernas las tenía dobladas debajo del asiento. Son las realidades de ser un altote, pero no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Cada uno tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas, ¿verdad? Las cosas que decimos, qué dicha que soy así. Y otras cosas donde usted se mira en el espejo y dice, uy, quisiera ser diferente en esta área. Y siempre me es interesante cuando estoy leyendo, estudiando las Escrituras. Me encanta observar cómo Jesús interactuaba con personas de niveles diferentes, de subculturas diferentes, de trasfondos diferentes. Un bajito que se encaramó en un palo altísimo, ¿verdad? Rico en su profesión, era de los mejores, pero su profesión era un negocio un poco oscuro. Zaqueo, el publicano, el cobrador de impuestos, el que le robaba a la gente honesta para pagarle una parte a los romanos, un traidor a su pueblo y tal vez rechazado desde pequeño por ser bajito. Porque hay veces cuando están escogiendo los equipos de fútbol en la escuela, los pequeñitos, ¿verdad? Al chiquitito, el que menos corre, el que menos diestro es, el que menos brinca, el que menos altote, ¿verdad? Lo escogen de último. Yo por mi parte era alto pero gordito cuando estaba joven y no aprendí a manejar bien las patas grandes mías hasta como los 16 años. Entonces a mí no me escogían primero en ningún deporte. Me gustaba, pero no era de los mejores. Y Jesús, viendo a través de lo externo, miraba el corazón. Hace poco instalé en mi buseta Hyundai, tengo una buseta Hyundai H1 que manejo en Costa Rica. Lo compré porque todos los asientos están en rieles y mis hijos tienen piernas tan largas que no los puedo meter en cualquier carro. Entonces compramos una buseta, le quitamos la última fila y le dimos full campo a todos, ¿verdad? Es como una limusina, es grande. Pero a ese carro le suele suceder que porque es un poco largo, de pronto le pega besitos a paredes y a postes, ¿verdad? Cosas que se topa uno cuando está retrocediendo. Entonces hace poco le instalé sensores de proximidad y una pequeña camarita de retroceso al carro. Ahora cuando lo ponemos en reversa, en la pantallita del estéreo aparece la imagen de lo que viene atrás. Y los sensores me dicen cuando hay un perro que está pasando atrás o alguna cosa, algún objeto, y empieza a hacer pip, 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 y entre más cerca, pip, 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 significa que ya estás por pegar algo. A mí me parece que Jesús tenía un sensor con la gente, un sensor de fe. Entonces cuando la mujer con 12 años de menstruación, 12 años de flujo de sangre, hoy le hubieran quitado el útero,
pero en ese momento no existía tal operación, y una mujer con años de sufrimiento. Cuando ella en una multitud se echó al suelo y se iba arrastrando hacia Jesús, Jesús de pronto alguien se acerca con fe, y cuando ella le toca el borde de su manto, él siente una descarga de energía y dice: ¿quién me tocó? ¿Dónde está esa persona? Quiero verla. Porque alguien se acercó con fe. Cuando nosotros nos acercamos con fe a Jesús, Él no rechaza al que viene con fe. El oficial del gobierno que manda un empleado, un mensajero, para decirle: yo sé que usted es un hombre que entiende la autoridad. Yo le digo a mis empleados que vengan y vayan, y ellos vienen y van, y si les digo brincan, ellos dicen: ¿hasta qué tan alto? Y el mensajero viene a Jesús, dice: por favor, mi jefe, él sabe que usted es un hombre que tiene autoridad, no tiene que ni siquiera acercarse a mi casa para sanar. Por favor, hágale el milagro. Un sensor de fe. Y Jesús de vez en cuando decía: en Israel no he visto tal fe, ¿verdad? Y quiero contar una anécdota de estas, entre muchas, en el capítulo tal vez más citado de la Biblia. Bueno, el capítulo que contiene el verso más citado de la Biblia, que es en Juan capítulo 3. Jesús tiene una interacción muy interesante, y hay ciertas palabras que se han hecho famosísimas de este capítulo. Las palabras: tienes que nacer de nuevo. Las palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vienen de este capítulo. Pero quiero observar la interacción que Jesús tiene con este líder que se llama Nicodemo. Y quiero ponerle nombre a esta reflexión, y es: Jesús quiere más que tu tarjeta de presentación. Jesús quiere más que tu tarjeta de presentación. Entonces vamos a comenzar leyendo solamente las primeras palabras del capítulo. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Ok, solamente así. Vamos a leerlo de nuevo. Devolvámonos al versículo 1 ahí en la pantalla. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí y desempacar algunas palabras clave. Volvamos aquí al primer versículo, por favor. Ok, vamos a hablar primero de la palabra fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos, entre 4 grupos principales de los judíos en el tiempo de Jesús, en el primer siglo. Y quiero tratar de ponerle sangre y hueso y experiencia y emociones a los 4 grupos, porque nosotros nos podemos identificar un poquito con ellos. El primer grupo que quiero referirme son los celotes. Ahora, no son los elotes, eso sería maíz, choclo. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Elotes de maíz? Sí. Mazorca, ok. En Costa Rica elote es la mazorca. Entonces los celotes, no los elotes, pero no eran mazorca. Los celotes eran personas que querían que viniera el Mesías, que se restaurara el reino de Dios a Israel, pero eran personas prácticas, personas que decían: mira, aquí sí el problema de nosotros principal para ver el reino de Dios aquí son todos los romanos que han invadido a nuestra tierra hace 100 años, que andan metidos en la fortaleza de la Antonia, que estaba a la par del templo. Había una fortaleza de los romanos que se llamaba la Antonia, y cuando había momentos de fiesta de los judíos y momentos especiales, metían 4,000 soldados
romanos. Por si se levantaba un motín, un problema político, en 2 toques caían para aplastarlo. Un soldado romano caminando por la calle podía tomar a la fuerza a un judío: venga, lléveme la maleta 1 milla. Interesante que Jesús tomó ese ejemplo y dice: si alguien te obliga a llevarle algo 1 milla, llévale 2. Interesante. Entonces los celotes buscaban soluciones políticas. Eran los religiosos peleones. Obviamente hoy en día no hay ningún religioso peleón. Lo vemos en internet, ¿verdad? Los sitios donde alguien pone algo y los cristianos peleones le contestan en puras mayúsculas, ¿verdad? ¿A usted qué le pasa? Usted es un hereje, ¿verdad? Y le contestan con 4 versículos y un montón de argumentos. Cristianos peleones. Este es el mismo instinto normal y bueno que nos dice que si hay algo en el mundo político que es totalmente malo, en contra de lo que Dios quiere, tenemos que oponerlo. Y cuando vivimos en una democracia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de dirigirnos hacia las cosas en la sociedad que están mal, para componer y arreglar y enderezar las cosas que se pueden. No estoy en contra de eso para nada. Una sobrina mía es la directora de comunicaciones para el gobernador de un estado en Estados Unidos, un estado muy pequeño, Dakota del Sur, pero igual es un estado. Yo creo que hay problemas políticos que tenemos que encarar. La semana antepasada en Nueva York legalizaron el aborto hasta el momento del nacimiento del bebé. Hasta el momento. O sea, el día que le toca parto, si la mujer dice no lo quiero porque es inconveniente, lo pueden matar. Y no tiene que ser un ginecólogo, un obstetra que tiene que hacerlo, puede ser cualquier médico. Usted sabe, eso es una desgracia en los ojos de Dios. Y nos levanta la tendencia de celote. Nos levanta eso que tenemos que decir: al mal hay que pelearlo, ¿verdad? Entonces, dentro del ecosistema judío en el tiempo de Jesús, esa era una tendencia. Cuando Jesús está por ir al jardín de Getsemaní y los discípulos están nerviosos y dice: ¿qué? Entonces, ¿tienen alguna espada entre ustedes? Sí, tenemos 2 cuchillos. Es suficiente. Eran 12 los discípulos, pero con 2 cuchillos ya nos protegemos contra las culebras, por lo menos. Pero tranquilos, muchachos, que aquí no vamos a iniciar ninguna guerra. Pero igual, ¿quién fue el que sacó el cuchillo y le voló la oreja? Sí, al tipo. Pedrito todavía tenía tendencias de peleón. Y Simón, el celote entre los discípulos, era uno. Entonces, entre el ecosistema estaban los peleones, los religiosos peleones, los celotes. Otro elemento eran los esenios. Los esenios eran como monjes, eran como ermitaños. Ellos se separaban de los impíos. Si el lema de los celotes era: hay que pelear contra los impíos, los esenios decían: hay que separarnos de los impíos. Eran protectores de la tradición y las escrituras del pueblo de Dios, estudiosos, detallistas, callados. Tenían tenían un complejo que se llamaba Qumran, a la par del Mar Muerto, donde había un salón grande donde tal vez hasta 20, 25 personas se quedaban con rollos y con tinta y con plumas y copiaban las escrituras. ¿Y saben cómo copiaban? Vamos a comenzar Isaías capítulo 61, primera letra, alfa, alfa. Y todos escribían alfa, alfa. Como un bingo, ¿verdad? Segunda letra, beta, 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 beta. Y así letra por letra.
transcribían rollos enteros de la Biblia. Usted sabe. Personas precisas, detallistas, tenían oración varias veces por día, personas que tomaban votos de silencio, personas que se apartaban del mundo. Hay una tendencia también entre nosotros. Nuestras tendencias de oración y ayuno y consagración son buenos. Nos separamos del mundo. Hay una parte de nuestra fe que es: tenemos que separarnos de las cosas del mundo y dedicarnos a Dios y ser santificados y comprometidos al Señor. Al igual que tenemos que enganchar al mundo, a la sociedad, también hay una parte que nos separamos. Por eso estos días de ayuno y oración son súper importantes. Solamente en el lugar de silencio, Jesús dice: cuando van a orar, vayan a su aposento, vayan a su closet, al lugar de encierro, al lugar donde no le vayan a molestar, y ore y hable con Dios y tenga comunión con Dios. Algunos querían orar en la pura calle afuera para que todo el mundo los viera, pero Jesús decía una parte importante: apártese un ratito, escuche la voz de Dios. Los esenios eran buenos para eso, tenían monasterios, copiaban la palabra. La verdad bíblica donde ellos se aferraban era: apártense del mundo, sean santos porque yo soy santo. Y tenemos varios esenios. Esdras en el Antiguo Testamento tenía esa tendencia, era detallista con la palabra, estudioso, callado. Había otro grupo que eran los saduceos. Para ellos, si bien los celotes decían: hay que resistir a los impíos, los esenios decían: hay que separarse de los impíos. Los saduceos decían: hay que negociar con los impíos. Vea, hay que ser prácticos, ¿verdad? Aquí el mundo no está escondiéndose debajo de una piedra. Pero para ellos no era la parte política, era la parte de negocios, del imperio, de la plata, ¿verdad? Eran familias de dinero, pero eran familias que tenían injerencia política, no en el sentido de resistir a los romanos, sino que trabajar con los romanos. ¿Cuántos saben que en el mundo, en cualquier lugar donde estemos, tenemos compañeros, tenemos personas con quien tenemos que tener trato, negociar, tenemos que vivir en el mundo? Jesús dice: yo no les pido que se aparten del mundo, sino que dentro del mundo el Señor esté con ustedes, ¿verdad? Entonces, para ellos, y francamente, para las personas que nacen en familias de negocios, familias educadas, familias profesionales, uno nace con el entendimiento que hay que trabajar con el mundo, hay que ser práctico, hay que vivir. Para ellos tal vez su mundo no era de ser muy, muy, muy religiosos, pero tener lo suficiente de Dios para no ser demasiado malo. ¿Me explico? Más o menos. Entonces, los saduceos eran una parte grande de lo que se llamaba el Sanedrín. Ahora, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una combinación de tres cosas. Era la asamblea legislativa de los judíos, era la corte suprema y era el presbiterio ejecutivo de los religiosos a nivel religioso. Entonces, aquí tienen dos miembros del Sanedrín, de las asambleas de Dios de Colombia: presidente del Sanedrín y el secretario del Sanedrín. Y yo también soy miembro de muchos Sanedrines. Entonces, eran personas que tenían que negociar con Roma. Cuando había algún problema entre los judíos, los romanos iban con el Sanedrín: oye, ¿qué pasó? Controlen a sus chicos por ahí, ¿verdad? Pero también iban viendo tendencias entre el pueblo, para ver por dónde iba soplando el viento para poder enderezar las cosas. Ahora vamos a identificar a Nicodemo. Qué interesante. Nicodemo es de los fariseos. Los fariseos eran los evangélicos conservadores buenos de su día. Ellos buscaban la santidad. A mí me gusta decir que eran ingenieros religiosos. Yo recuerdo la primera vez que conocí muy de cerca a una persona que era un ingeniero espiritual. Era mi profesor de escuela dominical cuando yo estaba en la universidad.
era de profesión un ingeniero. Él fue un diseñador de productos para 3M, varios clips que se usan en bombas que se usan en los hospitales para intravenosos y eso. Un inventor. Él inventó el frasquito de miel de abeja en forma de oso. Él lo inventó. No sé si venden esos aquí. Él los inventó. Pero una persona tan ordenada en su mente, una persona súper creativa, muy linda, pero él quería ingeniar su vida para obedecer al Señor. Él, cuando construyó su casa, construyó un cuarto de oración con bibliotecas para libros cristianos, y ahí su lugar de oración con sillas especiales para orar, y con su esposa un lugar santo. Él quería diseñar su vida para honrar y agradar y servir a Dios. Hasta el día de hoy nos apoya como misioneros mensualmente. Una persona linda. Pero yo, cuando lo conocí, yo dije, yo nunca podría ser como él, porque él es impresionante, es un cristiano profesional. Él hasta los zapatos, él ve cómo los amarra para honrar a Dios, ¿verdad? Una persona linda, y su esposa también preciosa, pero muy precisos y ordenados y full consagrados a Dios. Y los fariseos iban por ahí. Jesús dice, ustedes hasta de su huerta, de su casa, donde cultivan plantitas de eneldo. Eneldo, no sé si ustedes conocen en eneldo. Las hojitas son finísimas, chiquititas, finas. Una matita pequeña puede tener varios miles de hojas de eneldo. Y ustedes diezman hasta contando hojitas individuales de eneldo. Muy precisos. Para el tiempo de Jesús, los rabinos judíos habían organizado los mandatos y los mandamientos del Antiguo Testamento en formas muy precisas. No solamente no trabajar el día sábado, el día del Señor, pero cuántos pasos podía tomar, qué tipo de trabajos domésticos podía hacer. ¿Podían cocinar? No, pero podían comer comida cocinada del día anterior, sí. Alimentar a los animales, sí, porque no se tienen que morir. Pero llevar cargas más de ciertos pasos, no. Y así tenían leyes muy precisas. Y los fariseos eran los que obedecían precisamente todas las reglas de dieta, las reglas de vestimenta, hasta cómo recortarse y no recortarse la barba y el pelo. Personas muy precisas. Y para ellos, tal vez el núcleo de su espiritualidad es: hay que ser más obedientes que los impíos, más espirituales, hay que ser más religiosos, más fieles, más consagrados. Entonces eran los más consagrados. Usted sabe que un chico que crecía en una familia de fariseos, a los 12 años ya se había memorizado los primeros 5 libros de la Biblia completos, pasando un examen. Y la gran mayoría del Antiguo Testamento tiene que conocérselo así a los 12 años, para entrar a una escuela rabínica, para convertirse en rabino o maestro de la palabra. Para entrar, ese es el examen de entrada, no de graduación, de entrada. Usted sabe. Entonces el apóstol Pablo era fariseo de este tipo. Él, para entrar a la escuela de Gamaliel, que era de las escuelas de más categoría, él a los 12 años ya tenía años y años de memorización de la palabra, tenía la palabra grabada en el corazón. Impresionante. Entonces los fariseos eran los cristianos conservadores, memorizadores de la palabra, que ayunan, que oran, que honran a Dios, que rechazan el mal, que aceptan el bien. Pero en todas esas reglas y en toda esa ingeniería espiritual, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, como que a veces no encontraba entrada. Entonces cada vez que Jesús se topaba a un fariseo, habían choques. ¿Por qué? Porque habían visiones diferentes de qué significaba ser una persona de Dios. Para ellos era obedecer al pie de la letra, y el que no obedecía estaba en otras. Y Jesús decía: han perdido la gracia, el amor de Dios. Yo no vine para buscar a los perfectos, yo vine a buscar a los pecadores para salvarlos.
Él tenía que tener estos encontronazos, esas correcciones con los fariseos a cada rato. Ahora, esta frase, volvemos a la frase de Juan 3:1. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos. Dirigente de los judíos significa que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Era miembro. Entonces no solamente fariseo, pero fariseo que había crecido a tal punto que había entrado al Sanedrín. Probablemente era de familia de recursos. Ciertamente tenía reputación de un hombre recto y honrado. En el Sanedrín habían saduceos y fariseos. Habían los negociantes religiosos, ¿verdad? Y estaban los rectos religiosos. Habían de los dos. Él era de estos. Ok. Sigamos con el versículo 2. Este fue de noche. Interesante. No quería ir a la luz del día, pero se fue de noche porque él quería conversar algo en privado con Jesús. Y dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Me interesa una palabra ahí: sabemos. Él está sugiriendo que dentro del Sanedrín todos están observando quién es este Jesús que anda por ahí convocando miles de personas, haciendo milagros, sanando gente hasta dentro del templo en Jerusalén, diciendo que el reino de Dios se está acercando. Y todos estaban debatiendo: ¿y qué quiere decir ese Jesús con que el reino de Dios? Este es un loco más que va a provocar un golpe de estado contra los romanos. ¿Será que la gente cree que esta vez él va a tener éxito? Porque él está haciendo milagros. O sea, los leprosos vienen y los toca y salen sanos. Los ciegos salen viendo. Las mujeres y todos los demás que venían cojos venían a Jesús y él sanaba a los enfermos. Y dentro de la Asamblea Legislativa de Israel, el Sanedrín, habían discusiones fuertes. Más bien despuesito en Juan tenemos una cita de una conversación de esas. Pero por ahora lo que vamos a saber es que Nicodemo está sugiriendo algo interesante. Él dice: habemos un grupo. Yo sé que habemos es la palabra incorrecta, pero la gente lo dice igual, ¿verdad? Habemos. No. Tenemos un grupo. Dentro de la Asamblea Legislativa hay somos algunos que estamos observando lo que tú estás haciendo. Al igual que todos los demás están escuchando reportes. Pero nosotros, este grupito, nosotros creemos que usted es de Dios. Y nosotros te creemos. Y nosotros queremos ofrecerle nuestro apoyo. ¿Qué más va a venir a decir? Si él dice: nosotros somos de un grupo que creemos que tú eres de Dios, él está llegando de noche diciendo: nosotros tenemos influencia allá en la capital, y cualquier cosa que usted piense hacer, tómenos en cuenta. Nosotros queremos ser parte de cualquier plan estratégico de los próximos 2 años que usted vaya a presentar. ¿Verdad? ¿A cuántos les encanta cuando en el trabajo le piden planes estratégicos? Por favor. Ok, no, está bien. Planes estratégicos están bien. Pero Nicodemo viene de una posición donde él está diciendo: yo tengo injerencia en lo que tú quieres lograr. Permítame ayudarte. Yo me apunto, Jesús. Aquí está mi tarjeta de presentación, ofreciendo sus servicios profesionales a Jesús. Para mí, viéndolo de afuera, es un gesto espectacular. ¿A quién no le gustaría, si usted tiene un problema grande, usted quiere? Me contó el pastor Alex que hay planes y deseos de algún futuro, hacer una construcción diferente tal vez en algún momento, y algo grande que sea cómodo.
Y qué lindo que un diputado, un senador llegara y decir: yo me agarro con la gente de la municipalidad, yo los defiendo a capa y espada, y nosotros vamos a hacer que esto de aquí a 5 años sea una realidad. Y yo me apunto, les ayudo. ¿A quién no le gustaría eso? ¿Verdad? Él tenía recursos económicos. Mira, le financio la mitad yo mismo como regalo. ¿Ah? Bonito, ¿ah? Lo recibo, aleluya. En ojos humanos, lo que Nicodemo está haciendo es lindo, es espectacular, es lo que uno quisiera. ¿Quién no quisiera un Nicodemo como miembro de la iglesia? ¿Verdad? Una persona que sabe cómo funcionan las cosas, que puede poner en movimiento las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener un amigo? Para los que son estudiantes universitarios, un tío con plata que le quiere pagar el estudio. Ah, ¿vio? ¿Verdad? ¿A quién no le gustaría? Entonces, humanamente, este es un momento lindo, especial. Nicodemo ofreciendo sus servicios profesionales, apoyo político, apoyo económico. Jesús, yo te quiero apoyar, yo te puedo apoyar, cuenta conmigo. Qué lindo, un hombre de Dios está viendo lo que está pasando, dice: esto es de Dios, tiene discernimiento de que Jesús no es un charlatán más, pero que de pronto Jesús no le recibe la tarjeta de presentación. Jesús dice lo siguiente: de veras te aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué dice Jesús del reino de Dios? Nicodemo no dijo nada del reino de Dios, pero Nicodemo había escuchado del reino de Dios, que lo que decía Jesús. Y él estaba insinuando: si usted va a hacer una propuesta política, si usted se va a lanzar para presidencia de Palestina dentro del Imperio Romano, cuente con nosotros. Nosotros tenemos publicistas, tenemos gente con contactos, podemos organizarle, ¿verdad?, para alquilar la Plaza Mayor de Jerusalén para hacer su lanzamiento. No, Jesús le dice: suave, esperemos un momentito, démosle vuelta a esto. Usted me está ofreciendo cosas lindas y usted es una persona linda, pero el que no nace de nuevo, el que no comienza de cero y tiene un nuevo nacimiento en su espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y aquí, no sé si usan esta palabra, está pateado. El hombre está en cero, no entiende lo que está pasando. Y el verso siguiente dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Seguimos. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice Jesús. Wow. Comenzando un año nuevo. Me encanta lo que están haciendo aquí, un lanzamiento para el año nuevo. Cuando uno se sienta, hace sus planes, se sienta a escribir tal vez: ¿qué quiero lograr este año? ¿Cómo quiero que el 2019 sea diferente al 2018? ¿Cuáles son las cosas que me funcionaron en el 2018 que vamos a seguir? Pero ¿cuáles son las cosas que no quiero repetir otra vez? El 2018 para mi familia tuvo momentos lindos. Ya tengo 2 hijos estudiando en Estados Unidos, ya graduamos al segundo momento de éxito. Tuve una pequeña visita al hospital por 8 días de pruebas del corazón, y resulta que no era el corazón, era una piedra en la vesícula así de grande que después de 8 días, usted sabe, 8 días de pruebas de cardíacos, y me encuentran una piedra. No quiero repetir eso. No quiero repetir eso. Pero hay cosas del año pasado. Yo comencé como director del seminario bíblico en San José el año pasado, y tantos momentos yo dije: ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Otros momentos donde las cosas funcionaban y uno dice: para esto nací, ¿verdad? Y usted también, ¿verdad? Hay cosas que le funcionaron el año pasado y cosas que... Y ahora haciendo los planes. Pero creo que hay una palabra fuerte del Señor para nosotros. Cuando usted está haciendo los planes,
está haciendo los propósitos, está agendando y haciendo presupuesto del año. Porque yo creo que nuestras prioridades de verdad se reflejan en dos cosas: nuestra agenda, cuánto tiempo le dedicamos, y nuestro dinero, en qué invertimos. Yo sé que si yo necesito más tiempo con mi familia, yo tengo que agendarlo y yo tengo que presupuestarlo. Si no hemos tenido vacaciones familiares en un buen rato, yo tengo que decir, si en julio vamos a ir a tal lugar, aunque sea a la playa 3 días, yo tengo que presupuestarlo, ¿verdad? Y yo tengo que agendar. Yo le pido las fechas de escuela a mi familia un año antes. Ok, vacaciones, presentaciones, mi hija va a estar en una presentación dramática, hay que ponerlo en agenda, ¿verdad? Pero en nuestra planificación del año 2019, con todos los eventos inclusive de la iglesia, lo demás, no dejemos afuera que si no estamos conectados a la vida verdadera de Jesús, si no estamos fluyendo en la presencia y el poder del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Tal vez podemos prestar servicios profesionales a la iglesia, tal vez hasta a Dios mismo le podemos prestar servicios profesionales, pero para ser parte del reino de Dios, ser parte de la junta directiva de la iglesia no es lo mismo que ser parte del reino de Dios. Ser maestro de escuela dominical, cualquiera que se organiza y hace una leccioncilla puede dar una enseñanza. No todos pueden estar inculcando el reino de Dios en un grupo de chicos de 12 y 13 años. Cualquiera puede aprender, con un poco de talento, aprender a tocar instrumento musical. Yo soy guitarrista y líder de alabanza de toda la vida. Pero no todos están dirigiendo al pueblo de Dios a la presencia de Dios, a menos de que estemos llenos del Espíritu Santo. Jesús le mira a los ojos a Nicodemo y le dice: muchas gracias por el ofrecimiento de servicios profesionales, pero eso no es lo que quiero tuyo. Yo quiero tu corazón. Si no naces del Espíritu de Dios, estamos en cero. Mejor contratamos a alguien de la calle para ayudarnos. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, nacido del Espíritu Santo, del agua, el agua representa el perdón, recibir y la confesión de pecados y recibir el perdón, el bautismo de Juan el Bautista. Si no nacemos partiendo de arrepentimiento y la gracia de Dios, y después si no somos llenos del Espíritu de Dios, nada podemos hacer. Y qué importante hacerlo todos los días. Qué lindo tratar de agarrarnos con cómo tener devocionales todos los días, entrando a la presencia del Señor. Quiero contarles una historia que para mí me ayuda mucho en conceptualizar cómo es Dios cuando yo me acerco a Él todos los días. Es una historia de Max Lucado. Y comienza así. Había un artesano que le gustaba hacer muñecos de madera. Entonces él hizo toda una aldea de muñecos de madera y ellos podían caminar y hablar y pensar. Se llamaban los Welkins. Y en el pueblo de los Welkins habían muñecos altos y bajitos, más gorditos y más flaquitos. Habían hombres y mujeres, pero entre ellos había muchas diferencias. Y resulta que los Welkins tenían una mala maña, que ellos empezaron a evaluar los unos a los otros con calcomanías. Había un sticker que era una estrella dorada, que se lo ponían a cualquier persona que hacía algo bueno. A la persona que cantaba bonito le ponían una estrella dorada. Al que podía correr muy rápido o brincar muy alto o levantar palos muy pesados, les ponían una estrella dorada. A los que tenían la pinturita muy fina, muy bonita, y los que tenían vestidos bonitos, les ponían una estrellita. Los que eran bien inteligentes y contestaban las preguntas correctamente en la clase, les ponían una estrellita dorada.
Pero habían otros que eran menos talentosos, que eran menos diestros y menos hábiles, que no podían levantar palos grandes y no podían correr tan rápido, no podían manipular un balón con sus pies o con sus manos. Habían chicas que no podían cantar como algunas otras, y habían personas que se caían, tal vez se tropezaban y se raspaban un poco la pintura y ya no eran tan bonitos como los otros, y a esos les ponían un círculo negro. Y habían algunos que llevaban varios círculos negros, y habían algunos bien malos, malintencionados, que solamente porque uno tenía un círculo negro le ponían otro, usted sabe, tras de feo, insultado, ¿verdad? Porque tal vez se tropezaban con una piedra en la calle, tal vez porque cometían un error, levantaban la mano para responder en la escuela alguna pregunta y decían lo incorrecto, y la profesora se reía y los otros chicos le ponían un círculo negro. Y era un problema, porque los que tenían muchos círculos negros se sentían rechazados por los de estrellas doradas. Entonces ellos hacían sus propios grupitos, y a veces tomaban peores decisiones entre los grupos de los círculos negros, y más círculos negros les ponían. Y los que tenían estrellas doradas muchas veces empezaban a vivir en temor de que se las quitaban. Entonces ellos todos los días se levantaban ansiosos y estresados, porque si hoy no camino perfectamente, si no respondo perfectamente, si no soy brillante y si no soy talentoso, me van a quitar estrellas. Y vivían nerviosos. Un día había uno de los circulitos negros, pobrecito, que tenía un montón de circulitos negros. Se llamaba Punchinello. Punchinello estaba muy triste caminando por la calle, viendo sus circulitos negros, donde se tropieza con una rama que se había caído del árbol, se cayó al suelo, y donde se ve que se están riendo de él otros compañeritos y le ponen otro circulito negro, y está todo triste y raspadito y todo, y está pateando piedras y caminando por la calle. Qué tirada, soy de puros circulitos negros. Y se topa con una amiga, Felicia. Felicia era una muñeca bien linda, no espectacular, normal, muy simpática. Y él dice: hola, Felicia. Felicia le dice: pero Punchinello, ¿qué te pasa? Es que me caí, me pusieron otro círculo y me raspé la cara, estoy todo feo y estoy molesto. Y ella dice: míreme a mí. Él se fijó, y en el vestido de Felicia no había ni una estrella ni un círculo. Y dice: ¿cómo es que usted no tiene ni círculos ni estrellitas? Y ella dice: es que yo tengo una amistad muy linda con el artesano. ¿No has ido a la casa del artesano? Y él dice: no, ¿qué es eso? El que nos hizo a nosotros, el creador de nosotros, el artesano, tiene su casa allá en la cuesta. Él nos conoce, Él nos está mirando, Él es bueno. ¿Por qué no vas conmigo a la casa del artesano? Ok. Al día siguiente se levantan, fueron subiendo la cuesta a la casa del artesano. Era una puerta enorme. Abrieron la puerta, tocaron a la puerta y se abre la puerta, y hay una figura enorme. Obviamente ellos son muñecos, él es una persona. Y él dice: Punchinello, oh, qué dicha que vino. Hace rato estoy deseando que vos llegaras a hablarme. Dice: ¿tú me conoces a mí? Claro, yo te hice con propósito muy especial. Yo te hice tal y como estás, yo te hice. Ok, pasó adelante, lo subió a una silla, le dio un chocolate caliente, qué rico. Y pasaron conversando, y resulta que el artesano lo conocía muy bien. Y dice: mira, hagamos un trato. Vos andás estresado y triste por lo que te dicen las personas. ¿Por qué no vienes todos los días a estar conmigo? Y cuando vienes a hablar conmigo, vas a ver que ya te va a importar menos lo que dice la gente. Y al salir por la puerta de la casa del artesano, él vio que se le cayó uno de los circulitos.
y se dio cuenta por qué Felicia no tenía ni estrellita ni círculos. Él empezó a volver día tras día a la casa del artesano y pronto no andaba con círculos. Él encontró que él tenía un propósito y una persona que lo amaba y que eso le daba dirección a su vida diaria. Nosotros, creo que la analogía es bastante clara. Algunos andan estresados porque han tenido algún nivel de éxito recolectando estrellitas doradas. Pero uno puede levantarse perfeccionista, estresado, diciendo: si no puedo hacer algo perfectamente, no lo quiero hacer para que no se burlen de mí. Aún siendo grande, aún siendo adulto, uno puede vivir estresado por las estrellitas. Y para otros están tan llenos de circulitos negros que dicen: ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si lo que va a pasar si yo entro a una iglesia es que me van a criticar, me van a señalar porque yo ando con una historia manchada. Más bien la presencia de Dios es para los dos. Para el hijo pródigo que se fue y siente que está fuera de la gracia de Dios, tanto como el hijo malo que se quedó estresado, malhumorado, criticando a su hermano. Y nosotros entramos a la presencia de Dios todos los días para ser llenos del Espíritu Santo, para rellenarnos, para cargar las baterías, para enchufar el teléfono, por decirlo así, para recargar pilas, para poder servir al Señor en el poder del Espíritu Santo, no en nuestro propio poder. Hermanos, estos personajes del tiempo de Jesús, los saduceos, los que negocian con los impíos, los celotes que resisten a los impíos a capa y espada y con letra mayúscula, los esenios que se esconden de los impíos en su vida devocional y calladitos, y los fariseos que eran ingenieros religiosos. Todos necesitamos la gracia de Jesús, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser llenos de la presencia y el poder del Señor. Estamos al principio del año tocando a la puerta. Vamos a presentar nuestros planes, nuestras energías, nuestras inversiones de tiempo, de dinero, de recursos a los pies del Señor, y vamos a dejar que el Espíritu Santo del Señor nos llene y nos toque otra vez. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, yo te necesito. Como Nicodemo venimos a tu presencia, Señor, y humanamente tenemos recursos, tenemos dones, tenemos talentos que te podemos ofrecer. Humanamente también tenemos muchos errores y muchas manchas en nuestro corazón, en nuestra mente, los pecados que asedian, los errores que hemos cometido y las consecuencias que aún vivimos. Y Padre, te damos gracias porque en todo eso tú nos invitas a entrar a tu presencia con fe. Y cuando venimos con fe, como las personas que se acercaron a ti aquí en la tierra, de pronto tú dices: si estás dispuesto a nacer de nuevo, si estás dispuesto a venir a mí con confianza, a venir a mí necesitando de mi presencia, yo quiero darte lo que no tienes todavía, y yo quiero que tu vida tenga un propósito nuevo. Quiero contarles dos cosas más aquí en la presencia del Señor. Eventualmente Nicodemo usó su influencia, su capacidad para ser de gran bendición para Jesús. En Juan 7 hay una pelea en el Sanedrín y mandaron unos policías para traer a Jesús preso, y los policías volvieron sin Jesús diciendo: nosotros no sabemos qué tiene él. Y donde
donde alguien del Sanedrín dice: ¿acaso aquí hay alguno que sean seguidor de ese Jesús? No, aquí nosotros somos educados, somos personas sensatas, aquí no hay ninguno que sea seguidor de Jesús. Y Nicodemo levantó la mano y dice: ¿acaso juzgamos con nuestra ley a un hombre si no primero le oye y sabe lo que ha hecho? Defendió a Jesús. Él usó su influencia, su posición para ser de bendición. Y cuando Jesús había muerto, lo estaban enterrando, dice que Nicodemo, el que vino de noche, trajo un saco de especias para preparar el cuerpo de Jesús como era digno. Una inversión de varios miles de dólares de equivalencia de hoy. Un saco grande de especias. Eventualmente lo que traemos nosotros sí le sirve a Dios. Los dones que tenemos, la posición, la influencia, la familia, los recursos, las conexiones, lo que Dios a ti te ha dado de tiempo, Jesús lo va a usar, lo quiere usar, lo piensa usar, pero no lo puede usar hasta que nosotros hayamos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Vamos a levantar el corazón con fe al Señor, diciendo: Señor, yo te estoy ofreciendo todo lo que soy, Señor, pero yo sé que tú no lo puedes usar hasta que tu Espíritu Santo haya llenado mi vida, haya llenado mi espíritu, hasta que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos more en mí a través de la presencia del Espíritu. El Espíritu que intercede a través de nosotros con gemidos, hasta que el Espíritu Santo nos bautice, hablemos en lenguas, estemos moviéndonos en el Espíritu del Señor. Aquí, Señor, otra vez cuando nos presentamos ante ti y abrimos el corazón y la mente, el Espíritu, a tu Espíritu Santo, tú vas a llenar y bautizar otra vez. Vas a comenzar un proceso nuevo de perfeccionamiento y santidad en muchos corazones. Vas a traer el fruto del Espíritu Santo a tierras que han sido tierras secas, Señor, porque la presencia de Dios y la presencia del Espíritu traen vida nueva. No podemos ofrecernos a ti hasta que tu presencia nos esté llenando.